Imagina por un segundo que el asesino serial más despiadado del mundo no es ni estadounidense ni europeo, es latinoamericano. Y no hablamos de 10 ni de 20 víctimas. Pedro Alonso López, también conocido como el monstruo de los Andes, confesó haber asesinado a más de 300 niñas en Colombia, Perú y Ecuador. ¿Cómo es posible que un monstruo así haya pasado casi desapercibido para el mundo? ¿Cómo fue capaz de evadir la justicia una y otra vez? Hoy te contaré la historia más oscura, perturbadora y olvidada del continente. Esta es la historia de un demonio disfrazado de hombre. Llevar un archivo de los nombres de las muchachas. No, nada de archivo, unas anotaciones donde mi compañero de causa, o sea, mi compañero de andanza, me enseñaba las infracciones que él cometía, ¿no? Para que a mí no se me borrara esos sitios, entonces yo hacía unas anotaciones. Y eso me sirvió para darle una mejor investigación a los hechos, a la infracción de los hechos, por parte de lo que estaba impune, ¿no? Cometido el hecho, ¿cómo enterraban a los cuerpos? Eso quedaba semi-sepultado. ¿Cómo es eso? Así como cuando se muere un semimoviente animal, ¿no? Le echaban paja. Eso, lo hacía a la intemperie más. Pedro nació en 1948, en una Colombia devastada por la violencia, los prejuicios y la pobreza. Su madre, una prostituta que lo crió con mano dura, lo expulsó de casa a los 8 años tras descubrirlo tocando a su hermanita menor. Desde ese día, Pedro vivió en las calles de Bogotá, solo, hambriento y rodeado de peligro. Durante su niñez, fue abusado sexualmente en múltiples ocasiones por desconocidos. Dormía en alcantarillas y robaba para sobrevivir. A esa corta edad, ya había sido testigo de una violencia tan cruda que comenzaba a deformar su mente. No tuvo educación, ni afecto, ni límites. Su infancia fue el caldo de cultivo perfecto para un monstruo. A los 12 años, un hombre lo acogió con la promesa de darle comida y un techo, pero lo llevó a una vieja bodega abandonada, lo ató y lo violó brutalmente durante horas. Esa experiencia fue clave. No solo fue víctima, también fue el momento en que, según él, nació su odio por la humanidad. Años más tarde, Pedro fue arrestado por robo de autos y encarcelado, pero en prisión no se reformó. Todo lo contrario, allí asesinó a su primer hombre, un violador, y no lo hizo por justicia, lo hizo con frialdad, con rabia, con una tranquilidad que horrorizó incluso a los demás reclusos. Esa fue la primera vez que Pedro sintió placer al matar. Quizás para cometer el hecho, tal vez se seleccionaba a la persona o a la persona que asomaba. Como usted lo acaba de decir, a la persona que tomaba. ¿Qué les decían? Bueno, yo no sabía esto sobre el estupro, la morbosidad. Aprendí. Tengo remordimiento, arrepentimiento. Tengo remordimiento, arrepentimiento y conciencia. Lo que hice, pero no solo. Me enseñaron. Más, el que me enseña, pues, como no estaba de acuerdo del sacrificio, yo me veo obligado, por ira, intenso dolor, a hacerme justicia con mis propias manos. Al salir ya no era el mismo. Su mente estaba completamente corrompida. Viajó a Perú y ahí empezó su reinado del terror. Comenzó a acechar niñas pobres, campesinas, muchas de ellas indígenas. Las seguía, las ganaba con dulces y las llevaba a su trampa. Luego las violaba y las asesinaba. Su técnica era metódica. Prefería niñas entre 8 y 12 años. Decía que lo hacían sentir poderoso. Y lo más escalofriante, hablaba de sus crímenes como si fueran actos de amor. Según él, las niñas eran ángeles que salvaba de su sufrimiento del mundo. Era una mente enferma, pero también manipuladora y escurridiza. Una de sus víctimas
Según su confesión, fue una pequeña niña de 9 años que encontró en una feria local. Le ofreció un juguete y un poco de comida y la condujo hasta una quebrada aislada. Allí la obligó a rezar. Le dijo que iba a llevarla al cielo y que no debía tener miedo. Después la estranguló con una cinta que llevaba en el bolsillo. Pedro aseguró que la observó por horas después de matarla, sentado junto a su cuerpo como si se tratara de una muñeca rota. Esa escena se repetiría una y otra vez con distintas niñas y en distintos pueblos. Avillado del diablo que tiene en la cabeza era que pensaba robarme la niña, que él quería robarse a esa niña, porque era muy bonita y que él no quería que se fuera a sufrir a manos de un hombre para que le diera maltrato. Que en cambio en el cielo quedaba mejor. Cuando yo vi eso fue que dije yo, pero válgame Dios. Luego, en Ecuador, su cacería fue aún más brutal. En menos de 2 años desaparecieron decenas de niñas en distintas regiones. La policía no conectaba los casos, eran pueblos alejados, sin recursos, y nadie imaginaba que estaban ante un asesino serial. Pedro cavaba fosas en zonas remotas, enterraba a sus víctimas en grupos. Algunas veces las dejaba al aire libre para verlas mientras se pudrían. Esa frase no es ficción, es parte de su testimonio. Un periodista local describió su mirada como la de un hombre poseído. Fue finalmente capturado en 1980 tras un intento fallido de secuestro. Una madre indígena lo descubrió y junto con la comunidad lo detuvieron. Durante su interrogatorio, Pedro confesó todo. Describió con detalle cómo, dónde y cuándo asesinó a más de 300 niñas. Incluso llevó a la policía a alguna de las fosas. Estupro de menores de edad. No me han cogido flagrante en el hecho. Se me sigue un juicio por ley como atenuante, porque era mi deber llevar a la policía, donde estaba en impunidad, la osamenta de cadáveres por parte de la justicia y la sociedad. ¿Cometió usted todos esos delitos? Pues participé en el hecho, insinuado por otra persona de parte de Jorge Patiño. Fue condenado a solo 16 años de prisión en Ecuador, porque en ese momento era la pena máxima permitida por la ley. Cumplió 14 años y fue liberado. Un asesino serial que había confesado cientos de crímenes y ahora libre. Las autoridades, las leyes de nosotros, que se necesita un poco más fuertes, especialmente en estos casos, porque a ellos les dan lo mismo matar a uno como matar a cuántas personas. Y eso es lo que nosotros pedimos al gobierno, a las autoridades que, digamos, que están en esto de las leyes, a los diputados, a toda esa gente, que ya la ley de nosotros sea más fuerte, que se vea inclusive cuántos crímenes cometen y que así mismo sean los años, si es posible, digamos que ya no vuelvan a salir nunca. ¿Por cuánto ellos salen? Dice que se han compuesto y nunca ellos se compondrán. Entonces necesitan una ley que ya nunca salgan, porque esto van a seguir lo mismo. Salen y empiezan a hacer de nuevo todo. Fue deportado a Colombia, donde tuvo un corto tiempo en un hospital psiquiátrico, pero las autoridades no sabían qué hacer con él. No había pruebas suficientes para procesarlo por nuevos casos. Nadie entendía cómo un criminal así podía estar de nuevo en las calles. En 1998, Pedro Alonso López fue liberado y desapareció. Luego dicen que murió, otros que cambió de identidad, pero hasta hoy no se sabe nada más de él. Pero antes de ello, fue una terrible tragedia familiar y una psicosis colectiva saber que una niña del 4º grado del centro de Ecuador, de esta ciudad, había sido asesinada por este criminal. Cuando yo sentí a profundidad mi dolor, le escribí una carta que decía Carta al Cielo. En él
volcaba todo lo que un sentimiento humano puede lanzar al mundo frente a la pérdida de una nieta, de un ser querido, en la forma como se realizó este crimen. Y han pasado los años y el dolor, cual tatuaje perenne, vive en el corazón de sus padres, de sus abuelos, de los familiares y, por qué no decirle, de esta preocupación colectiva de que el monstruo de los Andes esté libre, sabiendo que puede volver a repetirse crímenes que ante nuestras leyes parece que fueran de poca monta, cuando es todo lo contrario. La justicia aquí tiene que ser severa. La historia de Pedro Alonso López no solo es escalofriante por la cantidad de víctimas, sino por el abandono total de la justicia y la memoria colectiva. Fue uno de los peores asesinos seriales del mundo y, sin embargo, hoy pocos saben quién fue. No hay documentales en Netflix ni series en Hollywood, solo restos de una verdad incómoda. Este monstruo nació del abandono, de la pobreza, de una infancia rota, pero también de la impunidad, y nos deja una pregunta brutal. ¿Cuántos como él están allá afuera, escondidos tras una sonrisa, caminando entre nosotros? Si esta historia te impactó tanto como a mí, comparte este video, no para glorificar al monstruo, sino para recordar a las víctimas, a las niñas que nunca tuvieron voz ni justicia, que no sean olvidadas. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que aún sigue vivo? ¿Fue Pedro Alonso López un producto de su entorno o simplemente nació siendo un demonio? Suscríbete para más historias que te harán mirar la oscuridad humana a los ojos. Te deseo una feliz noche.